El fraude. La extranjerización de las tierras en Río Negro. Investigación Nacional. Patagonia Norte. Todo comenzó con una llamada que recibimos en Radio Nacional Bariloche. Un poblador de la zona de Ñorquincó, al sur de la provincia, nos alertaba sobre encuentros que se venían dando entre pequeños productores de la región y compradores de campo. Nos mencionaban el acoso del que estaban siendo objeto los campesinos que desde hace décadas ocupan y trabajan la tierra a orillas del río Chubut, en la provincia de Río Negro. El acoso por parte de los compradores o sus intermediarios a los chacareros consistía en ofrecerles, además de poco dinero por hectárea, la posibilidad de entregarles un campo en otro sector de la provincia, así como la de cargar con todos los costos de mensura, deudas y trámites que fueran necesarios para legalizar y titularizar los campos. Fue así que nos pusimos en marcha. Viajamos hasta Ñorquincó y desde allí fuimos bordeando el río Chubut hacia sus nacientes, donde a comienzos del siglo XX funcionó una mina de plomo. Algunos descendientes de aquellos mineros se fueron quedando a lo largo del siglo como pequeños productores, aún hoy en condiciones muy precarias, sin luz, sin puentes y con senderos de muy difícil acceso. En vehículo tardamos horas en recorrer algo más de 40 kilómetros, vadeando varias veces el río, protagonista sonoro y colorido de un extenso y hermoso valle por donde fluye aún angosto pero con mucha fuerza el Chubut. El encuentro con un antiguo poblador fue la inesperada punta del ovillo de esta investigación. Don Manuel Miranda nos habló mientras preparaba una comida en la cocina a leña de su casa. Sí, tengo oferta de todas maneras. De todas maneras y de todo, de varios lados, ¿no? De distintos... Pero casi seguro que debe ser los mismos dueños que mandan otra cara, ¿vio? No es la misma firma, sino que mandan diferente gente. Y claro, hay cartas de más o menos 300 pesos la hectárea, pero también las primeras cartas llegaron por menos, ¿no? Por menos oferta. ¿La oferta que le hicieron era solamente comprarle y que usted se vaya o también le ofrecieron que se quede? Manuel Miranda, poblador del Alto Río Chubut. No, nos ofrecieron primero que los quedemos, ¿vio? Yo le digo, no, pero al vender ya uno no es más dueño y bueno, tiene que sacar sus animalitos, tiene que sacar todo. Acá la riqueza que está de los ríos, que son todos nacientes. Arriba tenemos dos leguas y media de bosque. Esas son las riquezas más en el campo. Y cuando le dijeron que se podía quedar adentro, aún vendiendo, ¿cuál era el motivo? No, ella decía que me quede, que no había problema, que siga trabajando como siempre. Bueno, pero ya después, una vez que cierran... Y pero, por ejemplo, la casa pasa a ser de ellos también. Sí, todo el campo. Donde vende así, en que sea un rancho, pues lo reforman. Este era nuestro primer panorama en las nacientes del río Chubut. Intermediarios de poderosos empresarios que visitaban a Miranda, interesados en comprar su campo a muy poco precio la hectárea. En la charla con el poblador Miranda, pasamos de los insistentes compradores a que ya se habían vendido grandes extensiones de campo, colindantes con el suyo, y que los flamantes propietarios, extranjeros, no llegan ni a caballo ni en camioneta, sino en helicóptero. A uno de ellos, por su tez oscura, Miranda lo llama el africano. Más adelante, en nuestra investigación, sabríamos que se trata de un empresario británico de origen hindú. El africano ese que digo yo, llega en avión ahí. Y de ahí sale una moto. ¿A dónde vienen los aviones? Al puesto blanco. Los helicópteros, ¿vio? Helicópteros, pero andan hasta 6. Hasta 6 tipos. Manuel Miranda, poblador del Alto Río Chubut. Me junté con él en el campo. No, ese no ha llegado hasta acá. Ese llegó hasta allí, hasta el río, ¿vio? Ajá. De donde empieza el campo de ellos. Salió a recorrer en triciclo. Y bueno, y ahí se presentó que iba a ser un dueño. Que ya sea el dueño. Él, como él tiene gente para mandar, él no habló nada mucho, como que iba a ser un dueño de la zona y que íbamos a ser vecinos, que teníamos que andar bien, lo único. ¿Le habló bien en castellano? ¿No? Bien. No, por ahí habla bien, y con los otros... ¿Y qué idioma hablaba con los otros? No, bueno, como no conozco, pero más que gringo, ¿vio? De eso. Claro, y a lo mejor lo están tratando a uno no entiende nada, ¿eh? Y después venía y me palmeaba el lomo, ¿vio? Como queriendo decir, vamos a andar bien. Lo único que dijo con el otro,
Que andemos bien con Miranda, que no haya ni un encuentro malo, hasta que le vendamos el campo. Claro. Después de eso, se reía, pero uno como no taja para eso. Sin embargo, Miranda continuó su relato, y mientras la carne se asaba lentamente, nos contó que además del desconocido extranjero, en varias oportunidades y también muy cerca de su casa, lo había visto al mismísimo Joe Lewis, el billonario británico propietario de la estancia Lago Escondido. Dijo unos peticitos, pero no conversó mucho porque yo lo encontré en el campo, ¿vio? Ese día se bajó el helicóptero allá y se bajaron 3. Y él parecía un muchachito cualquiera, andaba de pantalón corto y es peticito por ahí nomás. Pero dice que tiene la plata de... Cuando vienen, ¿cuánto tiempo se quedan? No, a veces vienen por la mañana, ese no puede agarrar frío, no sé, no, es medio enfermo, pues. Por general vienen en el helicóptero. Este era el indicio más concreto de la presencia de Joe Lewis con sus helicópteros a más de 60 kilómetros de su propiedad, en el llamado campo de Guajardo sobre el río Chubut. Pero las escenas del magnate aterrizando en ese lugar también fueron vistas por Mauro Silva, un obrero rural que realizaba tareas de desmalezamiento en ese campo. Sí, una vez llegaron un mediodía y nos habían dicho que iba a ir el Lewis de esos días y que teníamos que estar más o menos en las posiciones de trabajo. Mauro Silva, trabajador rural. Llegó en el helicóptero, ya le tenían los caballos preparados y llegó en el helicóptero y ahí se bajó del helicóptero y ya se montó caballo y fue a hacer un recorrido. Otra gente hicieron la cabalgata y a las 5 de la tarde lo tenían que ir a buscar en un lugar ahí donde habían quedado afuera. Y de ahí salieron de cabalgata y después lo fueron a buscar. Sí, cuando entramos nosotros, los papeles que firmamos cuando nos entramos en blanco figuraba como la empresa Lewis, Lago Escondido. Investigación Nacional 2011. El fraude. La extranjerización de las tierras en Río Negro. Investigación Nacional. Patagonia Norte. En el capítulo anterior descubrimos la presencia de Joe Lewis en el campo conocido como Guajardo, en la zona del Alto Río Chubut, muy lejos de la estancia que compró y utiliza como lugar de vacaciones cuando está en la Argentina, la estancia Lago Escondido. Vacacionar en el Lago Escondido es supuestamente el único propósito de Lewis en la Patagonia. Repasemos la información que se tiene del millonario en el sur del país. Año tras año, desde 1996, Joe Lewis llega desde las Bahamas para pasar 2 o 3 meses del verano argentino. Del aeropuerto de Bariloche, donde guarda su exclusivo jet, un helicóptero lo traslada 70 kilómetros hasta su estancia donde habita una mansión de 3.600 metros cuadrados llamada Casa Principal, ubicada a pocos metros de la costa del Lago Escondido, lago que se encuentra dentro del perímetro de su propiedad de 10.000 hectáreas. La presencia de Lewis comenzó a notarse en 1997, cuando el exdiputado nacional Julio Acabalo, junto a otros legisladores, pidió explicaciones acerca de las razones por las cuales los administradores de Lewis en la estancia impedían el acceso al lago, que es un espacio público. En el año 97 empezamos a recibir los primeros indicios, datos de vecinos de Bolsón y de la zona del Follel sobre esta compra del magnate inglés Lewis, que había comprado 10.000 hectáreas a los Monteros en ese momento y que este señor impedía el acceso al Lago Escondido. Julio Acabalo, ex diputado nacional por Río Negro. Entonces se nos ocurrió, digamos, en manera de poner el tema en la agenda pública, ir a la tranquera de la estancia y con algunos medios de comunicación, había medios del Bolsón y algún medio nacional, y probar a ver qué pasaba si nosotros queríamos acceder al lago. En la tranquera nos interceptaron la seguridad que tenía la estancia en ese momento y nos dijeron que iban a consultar a ver si podíamos pasar al lago. Vinieron a los pocos minutos, nos dijeron que nosotros podíamos pasar como legisladores, pero que sin ningún tipo de medio de comunicación, así que nosotros ahí decidimos no entrar porque creíamos que era importante que los medios pudieran mostrar esa situación y pudieran mostrar la estancia que se estaba construyendo, y así es que eso
eso fue reflejado en todos los medios y bueno, a partir de ahí se empezó a instalar públicamente la situación del lago escondido y la imposibilidad de los vecinos y de la población en general de poder acceder al lago. Y nosotros creemos que tiene que ver con que hubo una fuerte y una importante protección del gobierno, de los gobiernos provinciales a esa situación de intangibilidad del territorio que adquirió Lewis a los pobladores y que hasta el día de hoy permanece. La provincia de Río Negro estuvo gobernada 28 años por la Unión Cívica Radical. Cuando llegó Lewis al lago escondido, el gobernador era Pablo Verani. Yo en Lago Escondido estuve 2 veces, una vez todavía no estaba construida la casa principal y después otra vez estaba construida la casa principal, que no se habló de ningún tipo de negocio la segunda vez, era cumplimiento de un compromiso que había contraído, que cuando terminaba la casa me iba a invitar para pasar un día ahí. Pablo Verani, ex gobernador de Río Negro. Fui un día, creo. La primera vez que fui, creo que yo paré en lo que era la casa del administrador. A raíz de esa situación, digamos, y de ese debate público, el gobierno provincial nos culpa de que se frustre la donación del mejoramiento y la ampliación del Hospital del Bolsón que iba a donar Lewis en ese momento. Julio Acabalo, ex diputado nacional por Río Negro. El gobernador Verani en ese momento nos acusa a nosotros de ser los culpables de que Lewis se arrepintiera a raíz de esa situación de donar ese dinero para la construcción del hospital. Sí, pero fue una oferta que después quedó incumplida porque los vecinos no quisieron el alargue del aeropuerto. Él ofreció el pago del hospital, en aquel entonces eran 2 millones de pesos, creo, de dólares, no es lo mismo. A cambio de que pudiera alargarse la pista del aeródromo que estaba. ¿Sí? Al principio era el simple alargue, porque hablábamos que no era una inversión muy grande, inclusive la pagaba él. Yo estuve reunido con él 2 veces, que fue por tema siempre de acceso al lago escondido, y no, que 2 veces creo que me reuní con él, y uno del tema del hospital. A raíz de esa situación y de esa instalación del tema públicamente, hubo un cambio de estrategia de la empresa. Ellos entendieron que la manera de empezar a romper esa adversidad social era a través de actos benéficos como que era la del hospital, por otros medios, ¿no? Entonces conformaron una fundación que todavía hoy existe y está muy activa, donde llevan a los chicos de las escuelas públicas del Bolsón a la estancia, le dan comida, juegos, le ofrecen actividades deportivas, brindan las instalaciones de la estancia a los clubes para distintos deportes, hay carreras de karting, toda una serie de actividades sociales, obviamente totalmente arbitrarias, quién es el que puede usar las instalaciones de estancia o no. Nosotros decimos que ellos a partir de esa situación arman esta estrategia de penetración en la sociedad y de alguna manera ablandamiento o intentan revertir la mala imagen social que tienen actualmente por impedir el acceso al lago escondido. La estrategia de seducción incluyó la instalación de periódicos propios, el asesoramiento de profesionales como Sergio Lapehue, la invitación a periodistas y figuras de distintos ámbitos como Mauricio Macri o Lionel Messi, pero lo que realmente funcionó como generación de apoyo fue la relación con determinados comerciantes del Bolsón, proveedores de todo tipo de insumos para la estancia, que se beneficiaron ampliamente con la llegada del nuevo cliente rico. A partir de 2004, el programa de Radio Nacional, Estás ahí, de Leonardo Jalil Bayer, denunció continuamente la situación en Lago Escondido y su conductor participó de una manifestación en la tranquera de la estancia, que fue violentamente atacada por amigos y empleados de Lewis, liderados por el intendente del Bolsón, Oscar Romera. El 8 de marzo del 2009, Leonardo Jalil Bayer, periodista de Radio Nacional. Cuando nos agredieron ahí, cuando pretendimos hacer ese acto por las costas públicas y contra la extranjerización de la tierra, ellos estaban ahí también junto a varios empresarios del Bolsón, con grandes carteles que decían gracias Joe, somos los amigos de Lewis, y ahí estaba el intendente del Bolsón, Romera, y Iván Dittmar encabezando la cosa, y eran los que incluso les daban órdenes al resto, ¿no?, de cómo actuar.
váyanse. Arrancá, Tautito, y rajá. Investigación Nacional. El fraude. La extranjerización de las tierras en Río Negro. Investigación Nacional. Patagonia Norte. Nicolás Van Ditmar es desde hace 15 años el administrador, el representante de Lewis en la Patagonia. Su padre, Federico Van Ditmar, es un importante agente inmobiliario y fue el nexo necesario para que Lewis comprara Lago Escondido. La empresa tiene 250 empleados que preparan y mantienen todo el año el lugar para las vacaciones de Lewis. Oficialmente, Lago Escondido se llama, traducción al inglés mediante, Hidden Lake Sociedad Anónima, y Nicolás Van Ditmar es el presidente del directorio. Si mirás, hay más de 60 lagos acá en la zona en las mismas condiciones. Y en realidad los únicos que nos están pidiendo un acceso con vehículo es a nosotros. Nicolás Van Ditmar, representante de Joe Lewis. Esto habla un poquito de la historia, es el plano original de los monteros. Nosotros compramos 8.500 hectáreas donde estaba todo el lago adentro y después al otro año fueron 2.500 hectáreas más, que es la otra subdivisión, digamos. En realidad fue un campo más grande que se subdividió. Los monteros se quedaron con la parte que ellos querían, que era la parte más productiva de vacas, y esto que era más montaña, porque esto es bosque, montaña y lago, que era la parte que nosotros queríamos, que fue la parte que nos quedó. Hay 5 familias monteros que quedaron con su parcela y otros que se quedaron, que se les ofreció quedarse a vivir dentro del campo, haciendo lo que venía haciendo hasta ahora, y de hecho hasta el día de hoy tenemos algunos que todavía están con nosotros desde ese entonces. En la recorrida que hicimos por la propiedad de Lewis, conducidos y custodiados por Van Ditmar y su abogado, nos mostraron un hipódromo, canchas de golf, bowling, pádel y squash, además de los animales que le gusta ver al magnate, alpacas, faisanes y pavos reales. Pero además, pudimos ver la segunda central hidroeléctrica instalada sobre el río Escondido, el río que nace junto a la mansión de Lewis y que baja a los saltos por la pendiente con mucha fuerza. Junto a la turbina, escuchamos las descripciones y los planes para una tercera central hidroeléctrica de mayor potencia. Ahí abajo está funcionando. José Luis Bianco, abogado del Lago Escondido. Está funcionando. O sea, allá hay una cascada, mirá si la ven, acá derecho. Esa es una cascada sobre el río Escondido. El agua se toma antes de esa cascada, ¿sí? Se mete en un caño y se la trae acá, a este lugar al lado del camino que vamos a pasar ahora. Acá lo que hay es un gran pulmón, digamos, y lo que se llama la cámara de presión. Se estabiliza el agua y sale con 2 caños hacia ese lugar donde está la cámara, donde está la máquina. Los caños son todos, vienen enterrados, no ves ninguno, viene por ahí. Esto está aprobado y hecho y terminado. La central de hace 15 años atrás está hecha, aprobada para consumo interno. Lo que tenemos proyectado y aprobado es la turbina grande. Esta iría justo acá, la toma en este mismo lugar. El caño que ven ahora es un caño que tiene 90 centímetros de diámetro. Vendría un caño de 1,30 m de diámetro, o sea, es 30 centímetros más alto. Seguiría el mismo traza que viene este otro, pero en vez de turbinarse donde está turbinando ahora, seguiríamos 2.500 metros más río abajo. Y ahí generamos ese desnivel de 270 metros. Por su escala, queda claro que la inversión hidroeléctrica en Lago Escondido se sale de los propósitos vacacionales de Lewis. El proyecto para la nueva turbina hidroeléctrica tuvo en la legislatura rionegrina una veloz aprobación, con solo 3 votos en contra y 40 a favor, en diciembre de 2010. El tema de la turbina pasó por toda una instancia donde el contacto mayor lo tuvimos con la provincia, porque fue hasta lograr la concesión del agua, que es de competencia provincial, porque estamos ya trabajando con la venta de energía. Es algo que es un recurso que es provincial, que es público provincial. Te das cuenta cómo algo tuvimos que trabajar con la provincia, con un gobierno de signo radical, y con el Estado Nacional, con un gobierno de signo peronista. Nosotros tenemos una empresa que tenemos que llevar adelante un proyecto, la verdad. Ingresamos en ese proyecto, pero a partir de un recurso que es provincial, ¿no? Nosotros de acá vamos a ingresar al sistema interconectado. Después va la energía para donde haga falta, digamos. Pero eso no está definido todavía. No. Es lo que estamos trabajando, digamos. Mientras escuchábamos a Van Ditmar y a su abogado en Lago Escondido,
recordamos la presencia de Lewis este año en el lejano campo de Guajardo, junto al alto río Chubut. Una pregunta apuntó a conocer si Van Ditmar estaba dispuesto a blanquear los movimientos de Lewis por afuera del perímetro de Hidden Lake. ¿Lewis tiene más tierras o planea agrandar un poco más el campo? Bueno, nosotros tenemos acá y tenemos de acá hasta la entrada, que eso no lo traje porque no vino al caso. Y la verdad que nada más no hemos tenido una política de expansión de comprar tierra. ¿Y no planea invertir tampoco en otros lugares, nada? No, acá estamos, digamos, demasiado hay para hacer. Ustedes vean un poquitito hoy de lo que es esto, o sea, hay trabajo por donde hay rincones que todavía no conocemos. De todas maneras, un testimonio acredita que ya en 1998, tanto Van Ditmar como su padre fueron a comprar tierras en la zona del Alto Río Chubut a $30 la hectárea. Un anticipo de lo que tomaría forma pocos años más tarde. Los conozco los dos yo, a don Federico y a Nicolás, lo conozco también a él. Estaba en cargo en la empresa, no me acuerdo cómo era, Van Ditmar me parece que era el apellido, el nombre. ¿Van Ditmar? Sí. Atanasio Fernández, poblador del Alto Río Chubut. Los conocí acá cuando andaban comprando el campo, acá los conocí a ellos. Sí, en el 97, 98 por ahí fue. En esa época le compraron acá a mi tío Francisco, que yo sé, le compraron a Guajardo arriba. Yo también había intentado vender el campo, pero ellos no me cumplieron, no me cumplieron con el pago, así que desarmamos la venta. Sea que por el pago que me habían ofrecido, que en los 3 meses me pagaban todo al contado, ¿vio? Y pasaron los 3 meses y no hubo caso, me pagaban de a poquito y no... Y lo más que pagaban en aquellos tiempos eran 25.000 pesos. A mí me ofertaban esa plata que a 25.000 pesos, en corte, claro. Y bueno, él me daba así de 300, 200, 300, 400 pesos por mes. Y bueno, tuvo más de un año, esperé yo más de un año. No, él me dijo, esperame 3 meses que yo arregle todos los papeles en la oficina de tierra y te traigo acá la solicitud del campo al nombre tuyo y vos me firmás la solicitud y yo te pago el campo al contado. Ese era el arreglo, ¿vio? Y él me hacía el descuento después, ¿vio? Investigación Nacional. El fraude. La extranjerización de las tierras en Río Negro. Investigación Nacional. Patagonia Norte. El helicóptero de Lewis vuelve a despegar del lago Escondido y se traslada 60 kilómetros en dirección al noreste. Sobrevuela el río Foyel y un poco más adelante el Chubut. Aterriza en el campo que era de Guajardo, donde habían estado los jornaleros contratados por Lago Escondido. Llegó en el helicóptero y ahí se bajó del helicóptero y ya se montó caballo y fue a hacer un recorrido. Y nos habían dicho que iba a ir el Lewis esos días y que teníamos que estar más o menos en las posiciones de trabajo. Sí, cuando entramos nosotros, los papeles que firmamos cuando nos entramos en blanco figuraba como la empresa de Lewis, Lago Escondido. Con el equipo de investigación nacional buscamos a quien vendió el campo, el propio Guajardo. Miguel Guajardo fue intendente durante 12 años de la localidad de El Maitén. Sin ser poblador del Alto Río Chubut, logró la titularización del campo, después de pagar en la oficina de tierras de la provincia más de $1 millón que alguien le prestó. Vendió en por lo menos $1,5 millones. Miguel Guajardo, ex intendente del Maitén, vendedor de campo. Es un campo grandísimo, todo cordillera ahí, 17.000 hectáreas más o menos. Lo grande eso lo vendí. Hace rato, lo vendí porque la verdad que no me daba el cuero a mí para pagar lo que había que pagar por las tierras, pues yo hice la mensura, todo que me costó un vagón, pero después no me daba el cuero para poder pagar lo que había que pagar por las tierras. Eso me costó, no me acuerdo bien ahora, pero algo de 1.300.000 y pico. Yo hice la mensura primero, del campo. Cuando ya supimos la cantidad de hectáreas que eran, que bueno, había que pagar en tierra, en Río Negro. Y ahí me salió 1.300.000 y pico, 1.320.000 me parece. Así que bueno, conseguí la plata, como yo quería vender ahí. ¿Y el dueño actual? Y el dueño actual, no, la verdad que no sé bien quién es ahora, porque me parece que con eso se terminó. Anda Lewis ahí metido él, pero me parece que se terminó quedando un amigo de Lewis, un turco, por los comentarios que he escuchado. Yo como sé con el tema de Lewis, con ese tipo hablan pelotudeces hasta que se cansan al pedo, porque es muy buen tipo. ¿Usted lo conoce? Sí, lo conozco así nomás, viste, hemos charlado un poquito, pero un tipo que pone mucha guita, por eso... Bueno, la tienen de a montón, así que no le interesa donde él tiene que poner plata,
Pero, y así que en manos de quién quedaron los campos suyos, no saben. Y mira, la verdad que no sé a quién es el apellido del tipo ese, del turco no. Y haya venido una sola vez nomás ahí arriba. Y ahí lo único que hicieron, deben ser, no sé, pero unas 2.000 hectáreas más o menos que cerraron con alambre tejido y metieron ciervo. Y no calcula que es $1.000.000 a legua y no le hace ni la tos. Guajardo no recuerda quién fue el comprador de su campo. Nosotros averiguamos el nombre de la persona que figura como titular del campo en tierras de Río Negro y volvimos a contactar a Guajardo para confirmar el dato. No, a mí me prestó la plata una persona y tengo por qué estarle diciendo a nadie quién me la prestó. No voy a estar comprometiendo a gente amiga, ¿viste? Los campos que usted vendió están a nombre de Mindlin. Sí, que era de Fede, que está al otro lado del río. Bueno, que ahí es donde están criando los ciervos. Eso cuando se escrituró en bien, mamá vale. Eso se relató en bien, más cuando vendí acá. Cuando le preguntamos, usted dijo, ahí anda Lewis metido. Y seguramente. ¿Por qué? ¿Quién es el que está comprando todo eso por ahí de arriba? Junto con Mindlin entonces. Calculo yo que no sé, no tengo ni idea, ni lo conozco a Lewis, ni sé quién carajo son. Marcos Marcelo Mindlin tiene un campo a su nombre, en el que Joe Lewis hizo un camino de acceso privado, instaló un coto de caza, aterriza con su helicóptero y realiza cabalgatas. El campo a nombre de Mindlin se extiende en un paradisíaco valle entre las nacientes del río Chubut y las del Foyel. El panorama se va aclarando. La transferencia de tierra fiscal a Guajardo y de Guajardo a Mindlin se logró en tiempo récord. El mecanismo ha sido mayormente el de la adjudicación. Luis Bardegia, legislador del Frente para la Victoria. Hubo 2 casos que nosotros constatamos en donde la adjudicación fue directa, mediante escritura firmada en la Escribanía General de Gobierno por el todavía gobernador Sáiz y el ministro Castillo, en favor, son 700 hectáreas en la zona del Foyel, a Damián Mindlin, que forma parte del grupo públicamente conocido como Pampa Energía. En la zona están operando a través de la sociedad anónima Central Hidroeléctrica Lago Escondido. Hay 3 predios que juntos suman 17.000 y algo más de hectáreas, que también fueron, mediante el mismo procedimiento, fueron adjudicadas a personas que rápidamente la revendieron y terminaron en manos de este señor, ¿no?, que es el referente del grupo Pampa Energía. Y ahí hubo intermediarios vinculados a la inmobiliaria archiconocida de la familia Van Ditmar, siempre están presentes en varias operaciones, pero también se dio mediante ese procedimiento y ahí el adjudicatario fue el señor Guajardo, que creo que siempre vivió en el Maitén. A Guajardo, la provincia le adjudicó un campo de 14.680 hectáreas y ese es el campo que al cabo de un año, creo, más o menos, fue revendido a Mindlin Marcelo. Es la adjudicación más grande en la gestión del gobernador Sáiz, por lo menos en el distrito catastral Bolsón y Bariloche. Mindlin, Central Hidroeléctrica Lago Escondido, coto de caza, emprendimientos vacacionales de lujo, negocios inmobiliarios, algo los vincula. Marcelo Mindlin es el presidente de Pampa Energía Sociedad Anónima, una empresa cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York. Pero sobre todo, Pampa Energía forma parte de un grupo multinacional de empresas que desde Miami lidera nada menos que su fundador, Joe Lewis. Somos Tavistock Group, una compañía de inversiones privada fundada hace más de 30 años por Joe Lewis. Con inversiones realizadas en 170 compañías en 15 países, nuestra reputación es símbolo de excelencia y calidad. Comprendemos que Latinoamérica representa un crecimiento prometedor para el nuevo siglo. Nos enfocamos en experiencias comunes y colaboramos a diario con millones de clientes en la Argentina. Entendemos que la exploración y producción de energía genera resultados. Ya sea que se trate de bienes raíces, fondos de inversión en propiedades, emisión y servicios de hipoteca o energía y centros de distribución, tenemos la creatividad y el patrimonio necesarios para transformar situaciones comunes en grandes ganancias. Somos Tavistock Group. Investigación Nacional. El fraude. La extranjerización de las tierras en Río Negro. Investigación Nacional. Patagonia Norte.
La mayor parte de las tierras de Río Negro que han sido transferidas a sociedades anónimas eran en realidad fiscales. Había y hay pobladores con una tenencia precaria de la tierra. Los especuladores al servicio de las sociedades anónimas compradoras, casi todas extranjeras, apuntan sobre vastos sectores de la zona cordillerana, valles, mallines y ríos donde proyectan alguna obra o les servirá para revender a otros extranjeros. Los intermediarios, argentinos ellos, cumplen el rol de acercamiento a los campesinos con ocupación precaria de los campos. Si bien cuentan con sumas importantes de dinero para ofrecer, los intermediarios abusan de los campesinos, aprovechando sus condiciones de vida, estructuralmente más cercanas al siglo XIX, su falta de información y su escaso margen de opciones. Conociendo el enorme valor que tienen las tierras actualmente, esperan que el poblador abandone su campo por poco dinero. Encargado que tiene representante que tiene acá donde Lego, que compraba acá el campo que era también de los Fernández, de mis padres, de mis tíos. Atanasio Fernández, poblador del Alto Río Chubut. Una vez me preguntó uno de los representantes si quería vender el campo, pero me pagaban muy poco, harán, qué sé yo, escaso un año, meses nomás. Charlamos con él y me dijo que si pensás, si querés vender, llamame, me dijo, y hacemos algún arreglo, pues yo lo que te podemos pagar es eso. Te dejamos, y si vos querés quedarte puestero, me decía. Y me dice, si vos querés dejar tus animales en el campo, es lo que ellos lo que a todos les hacen la misma propuesta, ellos los dejan con los animales. Y él compra para, como es representante de Lewy, creo que. Entonces él agarra y después le vende a Lewy, cierra la plata, sacará todo lo que vale el campo. Por eso yo quería hablar bien esa vuelta cuando pedí hablar con ese representante, si pagaba lo mismo Lewy que ellos, o ellos, cómo era que aclararon un poco, yo quería saber. Y él me dijo, no, si nosotros lo que hacemos es eso, nosotros compramos el campo y le pagamos el valor más o menos que te pagan los de tierra, que decía que vos tenés que solicitar el campo, y bueno, el casero mismo pagamos nosotros. Y después él se lo vende a otro precio. Claro. ¿Le dijo eso? Sí. Lo que dijo que él pagaba, lo que pagaron, para que te pueden pagar a los de tierra, me dijo, para mensurar el campo y todo eso, para que vos... Y él me dijo, mira, yo te dejo acá y te pago la jubilación, te hago la jubilación. Y te pago, incluso me dijo, te pago un peón para que te ayude. Los pobladores tienen el derecho a solicitar a su nombre la tierra que han trabajado durante años. Esto lo establece la Ley Provincial 279 de Río Negro y, entre otros requisitos, la ley exige a quienes logran el título del campo que ocupan que no pueden venderlo hasta que hayan pasado por lo menos 5 años. Para violar esta y otras normas de protección de la tierra fiscal y acelerar todos los trámites, los poderosos compradores contaron con la complicidad de los funcionarios provinciales, encabezados por el gobernador radical Miguel Sáiz. Siempre se ha permitido la transferencia. Juan Acatino, ministro de la Producción de Río Negro. Quien compra no tiene que reunir ningún requisito como reunió el fiscalero. Por eso es que hoy se critica el accionar de la Subsecretaría de Tierra, porque evidentemente hubo especulación con esto, no lo vamos a negar, pero nosotros no podemos enterarnos qué es lo que pasa después de la primera venta. Entonces puede que haya existido especulación, yo lo siento, yo lo lamento, pero nosotros esto no lo pudimos controlar, si se quiere, o no era nuestra función hacerlo. Entonces ahí estamos. Bueno, y aparece algún decreto que establece justamente, o en el decreto reglamentario aparece un artículo que para nosotros es inconstitucional, que deben pasar 5 años. ¿Vos te imaginás un tipo que vivió 100 años por generaciones, vivieron 100 años en esa tierra, y le vamos a decir que cuando termine de pagar lo que le vendimos, tiene que esperar 5 más para vender la tierra? Se muere. Yo no controlo lo que pasa después. El Estado vendió y se lo vendió al fiscalero. No dice en ningún lado la ley 279 que tenemos que ir a controlar a quién le vende. Esa es la verdad. A nosotros nos avisa que va a vender a tal precio y a fulano de tal. Y si yo no se la voy a recomprar, no le puedo obligar que cambie de comprador. No está legislado, por lo menos para evitar esta especulación, que, repito, seguramente existe. Yo no voy a decir que no voy a negar, porque además no me he puesto a investigar si esto es así. Y además, cuando nosotros llegamos, nuevitos en el tema, seguramente nos han aprovechado, o han aprovechado algunos vivos, a hacer estos negocios, pero es muy difícil, entiéndase. Hay gente que compra en comisión, esto es sabido que es así. ¿Cómo evitás vos eso? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, habrá que legislar, y si se legisla, aplicaremos la legislación. La que tenemos hoy tendrá estos inconvenientes y permite este tipo de negocios, y esto permite justamente que haya agujeros por donde los especuladores se te meten. Entonces, habrá que verlo. Seguramente hay, te lo reconocí, seguramente hay gente que ha hecho espurios negocios, y bueno, y pasa lo que hoy pasa, es decir, lo estamos viendo
Uno puede estar inocente, en tierra que tiene el valor que tiene, pasa esas cosas, ¿no? Esta captación de flujo financiero que anda dando vuelta y que tiene como avidez la tierra, ha encontrado en las tierras fiscales una forma sencilla de hacerse de grandes cantidades de territorio, sumamente revalorizado en los últimos años por el papel que la Patagonia ha cobrado en el ambiente mundial. Daniel Otal, periodista investigador, miembro de la Asamblea contra el Saqueo. Estas son las tierras de las más caras que hay en el mundo en este momento. Esto ha puesto valores de la tierra que en los últimos 20 años podemos decir que han crecido en el mismo sitio de $1.000 o $1.500 a $40.000-$45.000. Esta multiplicación del precio inmobiliario en tan pocos años ha disparado varias cosas. En principio, un éxodo rural hacia los centros urbanos, una fiebre de oro respecto de ser elegido para que se le transfiera una propiedad a nombre de alguien que la quiera comprar. En los últimos años me encontré en muchas oportunidades frente a situaciones de traslado de dominio que en general a veces sorprenden a quienes están en la tierra y otras veces se ponen en evidencia a partir de una operación que no tiene, en realidad viola las reglas de la Ley 279 de tierras fiscales. En el caso de las tierras fiscales, que son un patrimonio público del conjunto de la sociedad, hay ya numerosos casos de violación a la ley que las administra y que se hace a partir de una necesaria implicación del poder político, de la administración pública. Las cosas fueron quedando claras. Lago Escondido es el establecimiento donde vacaciona Lewis y es una propiedad de su hija, Vivienne Lewis. Pero la central hidroeléctrica dentro de la estancia es un producto del grupo Tavistock. En el staff de Tavistock, entre los principales 15 gerentes que encabeza Lewis, está el argentino Nicolás Van Dittmar. Acompañando a Lewis como su mano derecha, figura un tal Rajesh Thakkar, británico de origen hindú, del cual pensó Manuel Miranda, del Alto Río Chubut, que se trataba de un africano. Salió a recorrer en triciclo, y ahí se presentó quien es un dueño. Él, como él tiene gente para mandar, él no habló nada mucho, como que es un dueño de la zona y que íbamos a ser vecinos, que tenía un candalín, lo único. Rajesh Thakkar controla la marcha de las inversiones y el desempeño de Van Dittmar, por eso también visitó el Alto Río Chubut y dio un paseo en triciclo para ver la nueva adquisición en bienes raíces. Comprendemos el valor perdurable de las bienes raíces. En todo el mundo, a través de la gestión, el desarrollo y la adquisición de propiedades, nuestra cartera de clientes incluye importantes comunidades y centros vacacionales de lujo, lugares históricos, terrenos agrícolas y vastas extensiones para desarrollo. Una vez que compran, cercan y cierran, estos grupos pretenden desconocer la potestad del Estado argentino. Usan su fortuna para acopiar voluntades, doblegar resistencias. Fundan su propio Estado. ¿Lewis tiene más tierras o planea agrandar un poco más el campo? Bueno, nosotros tenemos acá y la verdad que nada más no hemos tenido una política expansiva de comprar tierra. ¿Y no planea invertir tampoco en otros lugares, nada? No, acá estamos, digamos, demasiado hay para hacer, entonces hay trabajo por donde hay rincones que todavía no conocemos. La extranjerización de tierra sigue, por ahora, su curso. En la mira de los nuevos colonos hay extensos espacios con recursos estratégicos nacionales. En el medio hay un conjunto de voraces agencias inmobiliarias, escribanías, abogados y funcionarios. Cada vez que hay que pagar fuertes sumas en las adjudicaciones de tierra, el dinero fluye de paraísos fiscales como Bahamas a financieras y casas de cambio que operan en Buenos Aires y Bariloche. Quedarse con valles, montañas y ríos es un plan de Tavistock y otros grupos extranjeros para desarrollar sus proyectos. La instalación de más turbinas, centros vacacionales de lujo, el desarrollo de centros de esquí y todo otro tipo de negocios que surjan están a mediano o largo plazo en sus planes. Somos Tavistock Group, una compañía de inversiones privada fundada hace más de 30 años por Joe Louis. Con inversiones realizadas en 170 compañías en 15 países, nuestra reputación es símbolo de excelencia y calidad. Comprendemos que Latinoamérica representa un crecimiento prometedor para el nuevo siglo. Nos enfocamos en experiencias comunes y colaboramos a diario con millones de clientes en la Argentina. Entendemos que la exploración y producción de energía genera resultados. Ya sea que se trate de bienes raíces, fondos de inversión en propiedades, emisión y servicios de hipoteca, o energía y centros de distribución,
tenemos la creatividad y el patrimonio necesarios para transformar situaciones comunes en grandes ganancias. Somos Tavistock Group. Investigación nacional.